Saludos a todos, soy la profesora Patricia Díaz y es un gusto hacer uso de este medio para nutrirnos acerca de los constructos de la contabilidad de costos. En esta oportunidad estaremos resolviendo la práctica Choco Especialidades referida a los sistemas de costos estándar. El enunciado y la solución de la práctica la tienen disponible en el aula virtual. También es importante para la solución de este ejercicio tener a la mano las fórmulas de las variaciones de cada uno de los elementos del costo. Damos inicio a la práctica. La empresa Choco Especialidades Sociedad Anónima, fabricante de chocolates extra finos, utiliza un sistema de acumulación de costos por procesos, realizando toda la manufactura de su producto Choco Milk en un solo departamento. La empresa emplea un sistema de costeo por estándar, el cual le permite contar con mejor información para el control de sus costos. Para el segundo semestre de 2000XX se presentan los datos estándares requeridos para elaborar un lote de 100 unidades en presentaciones de 130 gramos de este producto. Y allí me presentan el primer dato de la práctica, que es la cantidad de unidades por lote. Un lote contiene 100 unidades. Y luego nos dan la hoja de costo estándar, indicándonos que por concepto de materiales directos hay dos renglones, cacao y leche entera. La mano de obra directa desempeña las actividades de formulado, mezclado y empaquetado. Tenemos desglosada la carga fabril en su porción variable y en su porción fija. Entre los datos que nos presenta la práctica están los estándares físicos de materiales, 800 kilogramos de cacao y 200 kilogramos de leche. Igualmente nos están dando el costo total de cada uno de estos materiales. Para cacao 24.000 y para leche entera 3.000. El total es 27.000. Por diferencia podemos hallar estos dos costos unitarios. ¿Cómo lo determinamos? Dividimos 24.000, que es el costo total, entre el estándar físico de 800. Eso nos da un costo unitario estándar para cacao de 30 bolívares el kilo. Mismo procedimiento para leche entera. Procedemos a dividir el costo total de 3.000 entre los 200 kilogramos, que es el estándar físico de este material, para un costo unitario estándar de 15 bolívares cada kilogramo. Y ya completamos la hoja de costos para el elemento materiales directos. Para la mano de obra directa, la práctica nos está dando el estándar físico y nos está dando el costo unitario estándar de la mano de obra. Para hallar el costo total por lote, multiplicamos 300 por el costo unitario estándar de 18,75 para un costo total de 5.625. Y ya completamos el elemento mano de obra directa. En carga fabril, el único dato que me están dando es el costo unitario de la carga fabril fija, el cual nos indica la práctica que es de 9,25 bolívares por hora de mano de obra directa. Van a subrayar horas de mano de obra directa. Eso significa que el inductor que mejor explica el comportamiento de la carga fabril es la hora de mano de obra directa. En este tipo de práctica, cuando el generador de costos de la carga fabril es la mano de obra directa, el estándar físico de mano de obra directa es igual al estándar físico de carga fabril. Procedemos a escribirlo en la columna de estándar físico. Este 300 lo vamos a repetir en ambos renglones de la carga fabril, debido a que el generador de costos de este elemento es la hora de mano de obra directa. Si tenemos el estándar físico para la carga fabril fija y tenemos el costo unitario estándar, podemos hallar el costo total por lote de 2.775.
Ya no hay más datos hasta los momentos que nos dé la práctica. Tenemos pendiente entonces completar la hoja de costos estándar para el elemento carga fabril. Analicemos ahora los datos que nos presenta. A continuación, nos suministra la información contable de procesos del periodo. 1. El Departamento de Ingeniería de Diseño, luego de haber realizado un estudio del flujo de producción, donde el proceso es predominantemente manual, determinó que el inductor que mejor explica el comportamiento de la carga fabril es la hora de mano de obra directa. Nos están aclarando el dato que nosotros hemos analizado con esa tasa de carga fabril fija de 9,25 bolívares por hora de mano de obra directa. Aquí nos reiteran el análisis. 2. El presupuesto de producción de la empresa para este periodo es de 112.000 unidades para todos los elementos del costo. Fíjense que ese presupuesto de producción lo están dando en unidades, pero la hoja de costo estándar es por lote. Cuando la hoja de costo estándar es por lote, nosotros debemos lotificar el presupuesto de producción y la producción equivalente. Para lotificar el presupuesto de producción, vamos a dividir las unidades de ese presupuesto entre las unidades por lote para hallar los lotes correspondientes a ese presupuesto. Dividimos entonces 112.000 entre 100 unidades por lote, obteniendo 1.120 lotes para el presupuesto de producción de todos los elementos del costo. 3. En proceso, al final del periodo, habían 30.000 unidades de Chocomil que contenían la totalidad de los materiales y estaban transformados en un 60% para los costos de conversión. Este dato de la producción en proceso al final del periodo se emplea para completar la producción equivalente. Procedemos entonces a armar la producción equivalente, recordando que la producción equivalente en un sistema de costeo estándar se construye empleando el método FIFO. En el método FIFO, la producción equivalente está conformada por la producción no terminada al inicio, la producción comenzada, terminada y transferida, y la producción no terminada al final, para obtener el total de unidades equivalentes del periodo por cada uno de los elementos del costo. Aquí tenemos materiales y CC, que significa costos de conversión, que son los elementos que transforman el material en producto terminado. Los costos de conversión están conformados por la mano de obra directa y la carga fabril. En el punto número 3, nos están dando como dato la producción en proceso al final, es decir, este renglón. La producción no terminada al final, habían 30.000 unidades y aquí nos detenemos porque nuevamente están empleando unidades. Y cuando la hoja de costo estándar está lotificada, repito, el presupuesto de producción y la producción equivalente debe estar lotificada. Lo primero que vamos a hacer entonces es lotificar ese inventario final de productos en proceso con el mismo procedimiento empleado para el presupuesto de producción. Tomamos las unidades, las dividimos entre las unidades por lote para hallar los lotes correspondientes a ese inventario final. Es decir, vamos a dividir 30.000 unidades entre 100 unidades por lotes, unidades con unidades se cancelan, quedándonos 300 lotes correspondientes al inventario final de productos en proceso. De esos 300 lotes, la práctica nos indica que la totalidad corresponden a materiales. Decimos entonces 300 lotes por el 100%, 300 lotes al final del periodo para el elemento materiales. Y estaban transformados en un 60% para los costos de conversión. 300 por el 60% nos da 180 lotes para los costos de conversión.
Punto número 4 de la práctica. No habían existencias de productos en proceso ni de productos terminados al inicio del periodo. En la producción equivalente, entonces, ese inventario inicial será de 0 lotes. 5. La empresa emplea el método promedio para valorar sus inventarios de materiales directos. Si la empresa emplea un método de evaluación de inventarios de materiales directos, significa que la política de la empresa para valorar la cuenta inventario de materiales directos es valorarla al costo real. Recordemos que en un sistema de costeo estándar, la cuenta inventario de materiales directos puede estar valorada a dos costos, el costo estándar o el costo real. La empresa decidirá por política el método de evaluación que más le convenga. Si la empresa utiliza un método de evaluación de inventarios, repito, significa que valora esa cuenta al costo real y por eso requiere de un método de evaluación de inventarios, ya que puede tener varias capas de inventario o de existencias con costos diferentes. Si utiliza el costo estándar, no requiere de método de evaluación porque va directamente a la hoja de costo estándar y de allí toma el dato, ya establecido por producción, por costos y por ingeniería de diseño. Recuérdense que los costos estándar son costos predeterminados. Volvemos al caso de esta práctica. Como la práctica nos indica en el punto número 5 que la empresa emplea el método promedio, ya podemos afirmar entonces que la empresa costea el inventario de materiales directos al costo real. Punto número 6. En el periodo se consumieron 82.500 kilogramos de cacao y 230.000 kilogramos de leche. Además, el costo de los materiales indirectos consumidos en el periodo alcanzó bolívares 3.080.000. Nos vamos entonces al cálculo del consumo. Están hablando del consumo de los materiales directos. Tenemos dos materiales directos, cacao y leche. Los kilogramos consumidos son los que nos están dando en este punto. 982.500 kilogramos de cacao y 230.400 kilogramos de leche entera. El consumo de materiales indirectos. Cuando consumimos materiales indirectos, lo vamos a llevar a la cuenta control de la carga fabril real. Para eso les recomiendo abrir una cuenta de mayor. Tenemos el primer renglón de la cuenta de mayor de la carga fabril real. Por concepto de material indirecto, 3.080.000. Punto número 7. En el periodo se efectuó un crédito a la cuenta inventario de materiales directos por bolívares 35.341.575, de los cuales 4.147.200 corresponde al material directo leche. Crédito a la cuenta inventario de materiales directos. Recordamos que los momentos contables del material directo son dos: la compra de materiales directos y el consumo de materiales directos. Cuando nosotros compramos materiales directos, el movimiento contable o el registro contable de la cuenta inventario de materiales directos es débito a la cuenta inventario de materiales directos por la adición o por la compra de esos nuevos materiales que se van a incorporar al proceso productivo. Momentáneamente, en el momento en que se adquieren, se envían al custodio de los materiales, que es el almacén. Una vez que se tienen a disposición, el departamento de producción procede a emitir la requisición de materiales, que es el formato para solicitarle los materiales que se necesitan para iniciar el proceso productivo al departamento de almacén, que es el custodio de los materiales.
En ese momento, por ese despacho de materiales del almacén a producción, se origina el asiento contable por el consumo de materiales directos, en donde se acredita a la cuenta inventario de materiales directos, que es ese dato que me están dando en el punto número 7. En el periodo se efectuó un crédito a la cuenta inventario de materiales directos. Entonces, ese dato, por ser crédito, corresponde al consumo de materiales directos, que es el punto que estábamos completando o armando con el punto número anterior, con el punto número 6. El total del consumo entonces es por 35.341.575, de los cuales 4.147.200 corresponden al material directo leche entera. Por diferencia, obtenemos el costo total por concepto del consumo de material directo cacao. Es decir, a 35.341.575 le van a restar 4.147.200 para obtener 31.194.347. Procedemos entonces a dividir 31.194.375 entre 982.500 kilogramos y obtenemos un costo unitario de 31,75. Mismo procedimiento con el material directo leche entera. Procedemos a dividir 4.147.200 entre 230.400 kilogramos para un costo unitario de 18 bolívares el kilo. Podemos afirmar también que este costo unitario es real debido a que la cuenta valora la empresa a través del método promedio y además de eso difiere de los costos estándares que ya hemos calculado previamente en la hoja de costo estándar de 30 bolívares el kilo y de 15 bolívares el kilo. Punto número 8. En el periodo se realizó un crédito a la cuenta nómina por distribuir por bolívares 9.743.000, de los cuales bolívares 2.820.000 corresponden a la mano de obra indirecta. En el periodo se trabajaron 322.000 horas de mano de obra directa. Entonces armamos el cálculo de la nómina por distribuir, compuesta por mano de obra directa y mano de obra indirecta, para un total de 9.743.000, de los cuales 2.820.000 corresponden a la mano de obra indirecta. La diferencia o el resto corresponde a la mano de obra directa. Es decir, 9.743.000 menos 2.820.000 nos da un devengado total de la mano de obra directa de 6.923.000 bolívares, que lo procedemos a dividir entre el total de horas de mano de obra directa realmente trabajadas en el periodo y obtenemos un costo unitario real de la mano de obra directa de 21,5. ¿Cómo sabemos que este costo unitario es real? Lo sabemos porque la nómina por distribuir siempre contiene el devengado real de la mano de obra o el costo incurrido de la mano de obra, ya que esta cuenta o los montos devengados que se reflejan en esta cuenta son el resultado del cálculo financiero de la nómina, es decir, considerar las horas trabajadas reflejadas en las boletas de trabajo multiplicadas por el costo unitario real o la tarifa salarial real cancelada a cada trabajador. 9. La variación volumen de carga fabril alcanzó bolívares 55.500 de naturaleza desfavorable. Cada vez que nos dan como dato una variación, lo primero que debemos hacer es desplegar la fórmula. Aquí yo les he traído una variante de la fórmula que vimos en la teoría. La variación volumen de carga fabril es igual
al presupuesto de producción menos la producción equivalente, y esa diferencia entre volúmenes o capacidades la vamos a multiplicar por el costo estándar de la carga fabril fija, en este caso por lote, porque recuérdense que el presupuesto de producción y la producción equivalente está lotificado. Entonces aquí debemos multiplicar por bolívares por lote. Errores comunes: multiplicar esta diferencia por los bolívares por unidad o por kilogramo o por hora. ¿De acuerdo? Recordando también que cada vez que determinamos una variación, no es solamente indicar el resultado en bolívares, sino también la naturaleza de esa variación. Procedemos entonces a ver qué datos tenemos de esa variación volumen. El presupuesto de producción lo tenemos, lo habíamos lotificado en el punto, como primer punto de la práctica. Habíamos obtenido un presupuesto de producción de 1.120 lotes. Sustituimos, tenemos el primer dato. Tenemos el costo estándar de la carga fabril fija, que lo habíamos hallado cuando replicamos el estándar físico para el elemento carga fabril, obteniendo un costo total estándar por lote de la carga fabril fija de 2.775, el cual lo traemos al cálculo de la variación. La práctica nos está dando el total y nos está indicando la naturaleza. Tenemos todos los datos a excepción de la producción equivalente, por lo tanto podemos despejar el dato obteniendo una producción equivalente total para el elemento carga fabril de 1.100 lotes. Con ese dato nos vamos al cálculo de la producción equivalente, el total de costos de conversión, porque carga fabril se encuentra dentro de los costos de conversión de 1.100, le restamos la producción no terminada al final para llegar a la producción comenzada, terminada y transferida. Recordamos que por estar 100% terminada esta producción es igual para todos los elementos del costo, en este caso para materiales directos. Entonces, para obtener el total de la producción equivalente de materiales directos, procedemos a sumar 920 lotes más 300 lotes para un total de 1.220 lotes. Y ya hemos completado la producción equivalente. El siguiente dato que nos presenta la práctica: la variación eficiencia de carga fabril alcanzó bolívares 120.000 de naturaleza favorable. Nuevamente me dan como dato una variación, procedemos a desplegar la fórmula. La variación eficiencia de carga fabril es el resultado de comparar las horas estándares permitidas con las horas realmente trabajadas, y esa diferencia la vamos a multiplicar por la tasa de carga fabril variable o el costo unitario de la carga fabril variable. Las horas estándares permitidas es el resultado de multiplicar la producción equivalente por el estándar físico. Producción equivalente por estándar físico, repito, eso nos da las horas estándares permitidas. Ok, entonces sustituimos los datos en la fórmula. Producción equivalente de carga fabril, 1.100 lotes. El estándar físico de carga fabril, todos los datos estándares los hallamos en la hoja. Estándar físico de carga fabril, 300 horas de mano de obra directa, comparadas con las horas de mano de obra directa realmente trabajadas. Las horas de mano de obra directa realmente trabajadas las tenemos en el cálculo de la nómina por distribuir, 322.000. Multiplicamos esa diferencia o comparamos esas diferencias
y las vamos a multiplicar por el costo unitario estándar de la carga fabril variable, que no lo tenemos, es lo que vamos a hallar por diferencia, pero la práctica sí nos está dando el total de la variación y nos está dando la naturaleza, que es favorable. Repito entonces, el dato o la única incógnita que tenemos en esta variación es el costo unitario estándar. Procedemos a despejarla y por diferencia obtenemos una tasa de carga fabril variable de 15 bolívares la hora de mano de obra directa. Tomamos ese dato, lo subimos a nuestra hoja, costo unitario estándar, en la columna de costo unitario. Si tengo un estándar físico de 300 horas de mano de obra directa y 15 bolívares por hora de mano de obra directa, obtenemos un costo total de 4.500. 4.500 más 2.775, obtenemos un costo total estándar por lote de la carga fabril de 7.275. El costo total por lote de la hoja es el resultado de sumar el costo total por lote de los tres elementos del costo, para un total de 39.900. Y el último dato que nos trae la práctica son otros costos de carga fabril incurridos en el periodo, los cuales alcanzaron bolívares 1.990.000. Recordamos aquí la cuenta de mayor de carga fabril. Habíamos llevado los materiales indirectos, podemos llevarle la mano de obra indirecta, que la tomamos del cálculo de la nómina por distribuir, MOI o mano de obra indirecta, 2.820.000, y otros costos, que es el dato que nos están dando en este último punto de la práctica, de 1.990.000, para un costo total de carga fabril incurrida en el periodo de 7.890.000. Esos son todos los datos. La cometida y requerimientos es completar la hoja de costos estándar para la empresa Choco Especialidades Sociedad Anónima, la cual ya está completa. Ya hemos completado el estándar físico, el costo unitario, el costo total y el costo total por lote en cada uno de los elementos del costo, y hemos obtenido un costo total estándar por lote de 39.900. Ya dimos entonces respuesta al requerimiento A. Vamos con el requerimiento B. Determinar las variaciones de materiales directos y de mano de obra directa. ¿Cuáles son estas variaciones? De materiales directos, entonces nos están solicitando la variación de precio y la variación de uso. Y de mano de obra directa nos están solicitando la variación de precio y la variación de eficiencia. Vamos con la cometida y requerimientos. En este caso, la variación de precio de materiales directos. Es igual, como lo vimos en la presentación, el costo unitario estándar menos el costo unitario real, lo comparamos y esa diferencia la vamos a multiplicar por la cantidad consumida, porque la variación de precio de materiales directos se origina en el momento del consumo, ya que la empresa valora la cuenta inventario de materiales directos al costo real. Recordando que es necesario indicar el total o el importe en bolívares, así como la naturaleza de esa variación. Escribimos entonces cada uno de los materiales, porque es necesario determinar la variación de precio para cada uno de los materiales que requiere este producto terminado, que en esta práctica son 2, cacao y leche entera. Ubicamos el costo estándar. ¿Dónde tenemos el costo estándar? Siempre todos los datos estándares lo tenemos en la hoja. Costo unitario estándar de cacao 30, costo unitario estándar de leche entera 15. Ubicamos el costo real lo tenemos en el análisis del consumo, costo unitario real de los materiales directos,
31,75 y 18 respectivamente. Las cantidades consumidas también la tenemos en ese punto, o lo podemos tomar del punto número 6 de la práctica, que las cantidades consumidas se señalan de 982.500 kilos y 230.400 kilogramos. Procedemos a aplicar entonces la fórmula, repito, costo unitario estándar menos costo unitario real multiplicado por cantidad consumida, nos da una variación total para el material directo cacao de 1.719.375 de naturaleza desfavorable, y para leche entera de 691.200 también de naturaleza desfavorable. ¿Por qué es desfavorable? Porque aquí nosotros habíamos estimado unos costos unitarios estándar de 30 y de 15, pero lo realmente comprado o consumido de estos materiales fue mayor. 31,75 es mayor que 30, por lo tanto es desfavorable. 18 es mayor que 15, por lo tanto es desfavorable. Total de la variación, 2.410.575. Les recuerdo que las variaciones no son positivas ni negativas. Las variaciones son favorables o desfavorables. En este caso Excel, como he aplicado la fórmula, aquí también en la barra de fórmulas pueden ubicarse para poder ver de dónde sale el resultado. Él le coloca pues el signo. Pero repito, contablemente las variaciones no son positivas ni negativas, son favorables o desfavorables. Ya determinamos la primera variación de materiales, que es la de precio. Vamos con la de uso o consumo. Igualmente, debemos determinar esta variación para cada uno de los materiales. Entonces, desplegamos la fórmula para cacao y para leche entera. ¿A qué es igual la variación uso de materiales directos? Es igual a la cantidad estándar permitida menos la cantidad consumida multiplicada por el costo unitario estándar. Es necesario reflejar el total y la naturaleza. Nuevamente, la cantidad estándar permitida es el resultado de comparar la producción equivalente con el estándar físico. Comenzamos entonces a buscar los datos de esa fórmula. Producción equivalente, en este caso elemento materiales directos. Nos vamos al cálculo de la producción equivalente, material directo. El total es 1.220 lotes, igual para todos los materiales, 1.220 lotes. Estándar físico, todos los datos estándares, sabemos que lo tenemos en la hoja de costo estándar. Nos vamos a la hoja de costo estándar, estándar físico de materiales directos, 800 kilos y 200 kilos. 800 kilos y 200 kilos. Cantidad consumida la tenemos en el punto número 6 de la práctica o en el análisis del consumo. 982.500 kilogramos y 230.400 kilogramos. El costo unitario estándar, como es un dato estándar, también lo tenemos en la hoja. Costo unitario estándar, elemento materiales directos, 30 bolívares el kilo, 15 bolívares el kilo respectivamente. 30 y 15. Obtenemos el total de la variación aplicando la fórmula. Les recuerdo que van a multiplicar producción equivalente por estándar físico y eso les da la cantidad estándar permitida. Cantidad estándar permitida menos cantidad consumida les va a dar una diferencia en kilogramos
que cuantificamos monetariamente multiplicándola por el costo unitario estándar. El total de la variación para cacao es 195.000 de naturaleza desfavorable porque lo consumido fue mayor que la cantidad estándar permitida. Mientras que para leche entera, el total de la variación nos dio 204.000 de naturaleza favorable porque la cantidad consumida es menor que la cantidad estándar permitida para este material. Sumamos algebraicamente las variaciones. ¿Por qué algebraica? Porque tienen naturaleza distinta. La diferencia nos da 9.000 y la naturaleza corresponde a la de mayor importe o la de mayor cantidad de bolívares. En este caso 204.000 favorable es mayor, por lo tanto la diferencia es favorable. Con eso completamos el análisis de variaciones de materiales directos. Vamos con el análisis de variaciones de la mano de obra directa. Vamos a calcular entonces dos variaciones de mano de obra directa, la de precio y la de eficiencia. Vamos con la de precio. Desplegamos la fórmula. La variación de precio de mano de obra directa resulta de comparar el costo unitario estándar con el costo unitario real. ¿Qué significa comparar? Significa restarlos. Es decir, costo unitario estándar menos costo unitario real, y esa diferencia en costos unitarios la vamos a llevar a forma total multiplicándola por las horas realmente trabajadas en el periodo para un total y una naturaleza. Sustituimos los datos. El costo unitario estándar lo encontramos en la hoja de costos estándar, 18,75 bolívares por hora de mano de obra directa. El costo unitario real lo encontramos en el cálculo de la nómina por distribuir, mano de obra directa, costo unitario real de 21,5. Las horas hombre realmente trabajadas también la tenemos en ese análisis. 322.000 horas hombre. Aplicamos la fórmula y obtenemos una variación total de 885.500 bolívares de naturaleza desfavorable porque el costo unitario real pagado a los trabajadores es mayor que el costo unitario estándar. Vamos ahora con la variación eficiencia. Desplegamos la variación eficiencia de mano de obra directa, la cual es igual a las horas estándares permitidas menos las horas hombre trabajadas, y esa diferencia en horas la vamos a multiplicar por el costo unitario estándar, indicando el total de la variación y su naturaleza. Nuevamente, todo lo estándar permitido es igual a el resultado de multiplicar la producción equivalente por el estándar físico, para así hallar las horas hombre estándares permitidas. Repito entonces, las horas hombre estándares permitidas es el resultado de multiplicar la producción equivalente por el estándar físico. Luego que tenemos calculadas esas horas estándares permitidas, se comparan con las horas hombre realmente trabajadas y se procede a multiplicar por el costo unitario estándar. Producción equivalente, en este caso de mano de obra directa. La mano de obra directa se encuentra en costos de conversión. Total de la producción equivalente para costos de conversión, 1.100 lotes. Sustituimos entonces 1.100 lotes por el estándar físico de la mano de obra directa. Estándar físico de la mano de obra directa, 300 horas de mano de obra directa, menos las horas hombre realmente trabajadas que provienen del cálculo de la nómina por distribuir, o también lo tenemos en el punto número 8 de la práctica.
costo unitario estándar, que tomamos el dato de la hoja, nos vamos a la hoja de costo estándar, costo unitario estándar de mano de obra, 18,75, y aplicamos la fórmula, obteniendo una variación total de 150,000 de naturaleza favorable, porque las horas hombre trabajadas son menores que las horas estándares permitidas. Ya completamos entonces el requerimiento B. Vamos con el requerimiento C, que es determinar la variación de gasto de carga fabril. Desplegamos la fórmula de la variación de gasto de carga fabril. ¿A qué es igual la variación de gasto de carga fabril? Es igual a la carga fabril real menos la carga fabril presupuestada en horas reales. Y la carga fabril presupuestada, que es todo esto que tenemos aquí, la podemos calcular a través de la ecuación lineal del costo o la función de costos estimada o el presupuesto flexible, como también se le denomina a esta ecuación. ¿Cuál es esa fórmula? Recordamos que en costos 1, tema comportamiento de los costos, vimos la función de costos estimada, que es Y es igual a A más B por X, donde A es costo fijo total, B es costo unitario variable y X en este caso es el volumen real, que para carga fabril serán las horas de mano de obra directa realmente trabajadas en el periodo. Sustituimos los datos en la fórmula, la carga fabril real, este total fue el que obtuvimos en el total de la cuenta de mayor de la carga fabril real. Para hallar A es el resultado de multiplicar el presupuesto de producción, A es igual al presupuesto de producción por el costo estándar de la carga fabril fija. Es importante recordar que debe ser por lote. ¿Por qué por lote? Porque el presupuesto de producción está lotificado. Entonces repito, A, que es lo que viene en la fórmula, es el resultado de multiplicar el presupuesto de producción por el costo estándar de la carga fabril fija por lote. Presupuesto de producción, nos vamos al inicio de la práctica, donde lo habíamos lotificado, 1120 lotes por el costo estándar de la carga fabril fija por lote. Nos vamos a la producción equivalente, estándar por lote de la carga fabril fija, 2.775. Luego viene en la fórmula más y el cálculo de B. ¿Qué es B? B minúscula en este caso, B es igual a la tasa de carga fabril variable. Y X es el volumen real que en esta práctica corresponde a las horas de mano de obra directa trabajadas en el periodo. Entonces, B, que es lo que viene en la fórmula, es la tasa de carga fabril variable. Nos vamos a la hoja de costo estándar, costo unitario estándar de la carga fabril variable 15. Horas de mano de obra directa trabajadas, la tenemos en el punto número 8 o en el cálculo de la nómina por distribuir, 322,000. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar la carga fabril presupuestada, es decir, todo este cálculo o la aplicación de la ecuación A más B por X. Vamos a multiplicar presupuesto de producción por
el costo estándar de la carga fabril fija, más el resultado de multiplicar 15 por 322.000, eso nos da una carga fabril presupuestada total de 7.938.888, que la comparamos con la carga fabril real y obtenemos una diferencia de 48.000, la cual podemos aseverar que es favorable porque lo real es menor que lo presupuestado. Y con esto hemos culminado la práctica. Ya le hemos dado respuesta al tercer requerimiento. Si tienen alguna duda respecto a esta solución, pueden acudir al foro de dudas del aula virtual, que con todo gusto les aclararé al respecto. Muchas gracias por su atención.